Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien conduce y sus invitados. Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings, my friends in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. Radio 620. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Ya estamos de nuevo aquí con su programa Estado de los Estados a través de Radio 620 de la cadena nacional Raza, en donde, bueno, pues allá en la cabina está mi compañero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lidia? Soy Víctor Sánchez Baños, los saludo con mucho afecto. Usted sabe que mi nombre es Lilia Arellano y que también le saludo con mucho afecto y muy descansaditos, ¿verdad, Víctor? Pues cómo no, ya después de Semana Santa y Semana de Pascua, ¿cómo no vamos a estar descansados? Y regresamos a lo mismo, ¿eh? Sí, con sorpresas que yo ya no sé si son sorpresas o solamente es la secuencia de las sorpresas que nos llevamos, ¿verdad? Fíjate que estuve en Campeche. Estuve allá 2 días completos, uno en Carmen y otro en Campeche. No te puedes imaginar, y yo no sé si podría describirlo para nuestro auditorio, la miseria y la pobreza que existe en Carmen. Sí. Es verdaderamente lacerante. A 10, 12 metros de la orilla del mar están ubicadas colonias con casuchas de paredes y techo de lámina de cartón, que ya podrán ustedes imaginarse el infierno que representa estar allá adentro con temperaturas con un grado máximo de humedad y que alcanzan los 38 o 40 grados. La pobreza de esa gente es verdaderamente inconcebible, no solamente para el país en general, un país rico en minas, en petróleo, en litorales, en tantas cosas con las que nos dotó la madre naturaleza, sino en una ciudad en donde se habla de fraudes, de contratos por cientos, por miles de millones de dólares, y tener a un porcentaje de la población alto en esas condiciones de vida es un absurdo, algo que yo creo que no imaginó ni Kafka, caray. Y les venden el agua, Víctor, entre 800 y 1,300 pesos la pipa, cuando es gente que no gana eso en 15 días de trabajo. Así es. Es una siembra de delincuencia, de lastre para el país, inadmisible.
¿Y sabes cuáles son los nombres de esas colonias para acabarnos de restregar limón en la herida? De puro político. Una se llama La Nueva Venecia y la otra Jardines de Francia. No me digas. Imagínate tú lo que es eso. Fíjate que lo que estás diciendo es muy doloroso porque es precisamente una de las zonas que tiene una enorme riqueza, que cuando menos debía regresar o retornar a ese pueblo, Campeche, la riqueza petrolera. O sea, pero mira, con que les regresaran el 1%, hombre. Sí, claro, pero ¿sabes cuál es el problema de todo esto? Es la corrupción de sus mismos gobernantes. Mira, sí. Alguna ocasión yo platicaba con un senador campechano, no me acuerdo ahorita el nombre porque lo tenía en un programa de televisión azteca y le dije, bueno, a ver, ustedes son, por cierto era del PAN, porque los del PAN y los del PRI o del PRD son lo mismo, ¿no? ¿Qué será, Lavalle? No me acuerdo, creo que es Lavalle. Una cuestión es que le pregunté, bueno, ¿qué es lo que necesitas para que ya de una vez desde el Congreso inicies una campaña para que le generen a Pemex un impuesto y les regrese parte de esa riqueza? Que el impuesto sea, como tú dices, Lidia, el 0.001%, y ¿sabes qué? Vas a generar enorme riqueza, pero que no se vaya el dinero a las arcas para que lo saquen los políticos, le dije. No, porque es pero lo que fíjate hacen. que esto corresponde, Víctor, a una estrategia mucho más perversa, ¿eh? Sí. Pero muchísimo más perversa. Porque uno de los programas fue en la universidad, en el auditorio de la universidad. Y bueno, estaban contentotes y bueno, orgullosísimos de que salía de esa casa de estudios la primera generación de ingenieros petroleros. Después de 34 años de que se inició el boom petrolero, ahí mismo en Campeche fue un detonante brutal. 34 años le llevó sacar la primera generación de ingenieros petroleros. ¿No te parece que es una vergüenza? Pero voy más allá. Resulta que el director de esta carrera, que es Petróleo y Química, resulta que es un maestro con muy buena dicción, con buena apariencia, que le pregunto cuál es su experiencia en el ramo petrolero, si ha trabajado para algunas empresas. Nunca. O sea, no sabe nada de la práctica petrolera, pero presume un doctorado en Francia, en Lafayette. Y yo les pregunto, oiga, disculpen mi ignorancia, pero Francia es una potencia petrolera. Que yo sepa, no. Es una potencia importadora de combustible. Entonces, ¿de qué le sirve a usted un doctorado en un lugar en donde no hay una producción petrolera importante como la que se genera aquí mismo en esta ciudad? Pero ¿sabes qué es lo que hace Francia? No produce petróleo, ni una gota de petróleo, pero sí sabes qué le da. Un factor, un valor agregado a través de una empresa que se llama Total Fina o Total, que es la empresa petrolera del sector petroquímico. En eso, ¿sabes qué? Nos lleva una ventaja, pero ¿sabes cuál es la desventaja que hay? Que a mí me parece totalmente aberrante, es de que en México, ¿dónde vas a poner en práctica esos conocimientos si nosotros lo único que estamos haciendo es vender petróleo? O sea, la gran estupidez de este país es eso. Refinerías. Sí, las refinerías no las construimos, ya las tenemos hechas unas porquerías, por cierto, llenas de corrupción, como lo hemos mencionado mucho en tu programa, Lilia. Corrupción y más corrupción. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? De que si queremos invertir en una petrolera, en una empresa petroquímica, la podemos comprar en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos venden una incluso hasta 950 millones de dólares. Una empresa petroquímica que se dedica a hacer desde diáfanos, estamos pasando por las gasolinas, por diésel, etcétera, y nos queda de alguna manera más barato comprar esa petroquímica y traerlo en barco a México y vender el petróleo, que vender la gasolina, que comprar la gasolina en Estados Unidos para que después nos estén restregando en la cara de que hay un subsidio que estamos pagando que nos están regalando el gobierno a través de recursos fiscales. Hay un subsidio a la gasolina, la cual es una total e inenarrable mentira y demostrado con números. Claro, porque además ya estamos arriba en un 17% de la gasolina, del precio de la gasolina en Estados Unidos, ¿eh? Sí. Ahora, lo que sí se ha caído es el ingreso fiscal. O sea, nosotros tenemos que estar manteniendo esta gran
enorme aparato burocrático que tienen los gobiernos, no nada más el gobierno federal, sino todos los gobiernos en este país. Estoy yo sorprendido de que hay 12 millones de burócratas en México. ¿Estamos hablando? Pero sorpréndete un poquito más. Resulta que allá también en Carmen, sí. Bueno, pues nos fuimos a las instalaciones de API para ver allá, pues donde se resguardan allá los de oceanografía, los de Evia, o ¿cómo se llama la otra empresa? ¿EIVA? Sí. Evia. Bueno, en fin, vamos allá. Hablamos con uno de los trabajadores de oceanografía que lucía su overol naranja, como es el color reglamentario, con el letrero de oceanografía en ambos brazos. ¿Y sabes cuál era la promoción de la parte trasera de su overol? Banamex. Pero ahí se va. Dice que, pues como no se había registrado en el pasado, hoy reciben su paga muy puntualmente, a partir de que se hizo cargo Hacienda de esta empresa. Y yo me pregunto, ¿lo están haciendo con el cobro de los contratos de Pemex con oceanografía que no han intervenido los bancos, o lo están pagando con nuestros impuestos? No sabemos. ¿Sabes algo? Ahora, el Parque Central de Ciudad del Carmen, ¿qué te podré decir? Nuestros desempleados allá en el Zócalo capitalino son apenas el 0.00001%. El parque a la 1:30, 2 de la tarde está lleno de personas, más hombres que mujeres, deambulando por el parquecito, por los puestos ambulantes de los que está rodeado, dentro de la iglesia. Pero te encuentras esto en una gran parte del centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque son los 10,000 que no tienen trabajo y que están esperando que den las 4 de la tarde para que lleguen algunas de las empresas que todavía están operando y los contraten pues para cualquier maniobra que les haga falta. Y nos dicen allá también, todas estas promesas del señor Peña Nieto, de proyectos petroleros, y en fin, ninguno es realidad. Ninguno. Estamos trabajando para sacar adelante proyectos viejos que estaban incompletos, inconclusos, y que van saliendo pues pianito, porque tampoco a estas empresas les están pagando. Entonces es una incertidumbre brutal sobre qué es lo que va a pasar en esa zona. Además de que Oceanografía solamente a los proveedores de la ciudad les debe 2,000 millones. Imagínate lo que es para una ciudad con las dimensiones de Ciudad del Carmen, que te deban 2,000 millones. Es un dineral. Sí. Es una fortuna que ya repercute en que los comercios no venden, no hay obra en vivienda, no hay nada. En Ciudad del Carmen están viviendo un impasse vergonzoso, brutal, una severa caída. Y frente a todo esto, tenemos que la pequeña mansión de doña Geli, de la viuda de Mourinho, ¿sabes en qué espacio Senadora está? suplente por el PAN, por cierto, ¿eh? ¿Sabes en qué espacio está? No sé. 15 hectáreas. 15 hectáreas la casita, la 15 posilga. hectáreas la casita. Bueno, la mansión de Ávila Lizárraga está en un fraccionamiento cuya entrada es un parque ecológico. Ocupa 4 lotes, la de Ávila. Y en esos 4 lotes, por esos 4 lotes, el señor pagó $1,800,000. El señor Mourinho pagó por las primeras 6 hectáreas la fabulosa cantidad de 100,000 pesos. Wow. ¿Qué te parece? No, pues oye, fíjate que yo no sé, yo no tengo tanta suerte como señores, fíjate, de agarrar gangas tan increíbles. No sé cómo le hacen. Es porque yo creo que has de tener un buen brujo, fíjate, para tener tan buena suerte, ¿no? Para que Pues les no sé den qué esas tendrán, cosas. yo creo que lo que no tienen es 10 de mayo. No tienen abuela, ¿verdad? La verdad. Pues
Ya, pues, o la hija de la abuela, más bien. Genealógico, quién sabe por dónde vaya. Porque la hija de la abuela... Sorpréndete un poquito más. Bueno. Resulta que, pues, el ejidatario que vive enfrente, un señor ya mayor, descamisado, que siembra mangos, etcétera. Bueno, pues nos dice amargamente, oiga, de repente les dio por quitarle lo agrícola a nuestras tierras, ya son urbanas, y yo no tengo para pagar el predial, entonces necesito vender. Entonces, frente a esta riqueza apabullante, está el otro lado de la moneda, ahí mismo, a una distancia de 15 metros, sí, entre uno y otro, enfrente. Y nos dice, bueno, pues allá hay para que aterricen los helicópteros, pues allá llegan, han llegado los presidentes, llega el señor Peña Nieto, y entonces de repente acude a nuestra memoria que la hermana de la viuda de Mourinho, bueno, pues es la presidenta municipal de la capital campechana, de Campeche, Campeche capital, que es priista, que hay ahora una asociación de mujeres en la política que comanda doña Ivonne Ortega, sí, que hay esta posición del señor Peña Nieto de buscar un equilibrio en el género, de dar el 50% de las curules, y de que qué tal si las apunta para gobernadoras, y que ella puede ser una en donde pues no habría ningún problema ni de partidos, ni de viudez, ni de difuntos, ni de pasados, ni nada. Y la mejor prueba es que ahí está, llegando a la casa Geli, de la viuda de Mourinho. Imagínate ya todo esto puesto en blanco y negro. Es brutal. Es brutal. Porque hay el otro lado, la pesca. Campeche contaba con una flota pesquera de cerca de 800 barcos. ¿Sabes cuántos tiene ahora? Ni idea. Era la más grande del Golfo del Caribe. ¿Y cuántos son? ¿Sabes cuántos tiene? Ni idea. 5. 5 barcos. 5, señor. Y ahí mismo en la universidad yo les pregunté, bueno, vamos a hacer un lado el petróleo, la pesca es mucho más antigua. Sí. ¿Cómo es posible que no egresaran de esta casa de estudios técnicos para la congelación, para el empacar, para estar al día y habernos pues subido a la ola de las de los barcos estos fábricas, de los japoneses y de los chinos? Claro. ¿Por qué no lo hicimos? Y bueno, hay explicaciones que te sangran la razón. Resulta que por proteger un bien no renovable, sacrificaron el bien renovable. Y que ahora las especies que antes no se consumían porque por su apariencia, por su olor, como es el caso del pepino del mar, sí, que huele muy feo, pues ahora son las que se están comiendo. Y resulta que el gobierno, estas autoridades a las que tú te refieres con tanta propiedad, pues como vendían los de la nueva flota pesquera, compuesta como por unas 150 lanchas, jodidas todas, haz de cuenta que ahorita te agarras un Volkswagen, de esos que traen una antena, un gancho, de esos de hierro en lugar de antena, que traen en lugar de parrilla un pedazo de madera. Que traen en lugar de puerta. Es una tabla, ¿no, tío? Así es. Ajá. Pues esas son las lanchas. Entonces, la parte trasera de la plaza más importante en Campeche, pues luce un letrero de Liverpool así impresionante. Luego está el paso de las embarcaciones y la banqueta. Entonces, pues en el pasado bajaban ahí los pescadores y pues a la orilla de la banqueta sacaban sus pescados y ahí los vendían, ¿verdad? Les quitaban las escamas y empezaba la venta. Entonces, bueno, pues estos señores de la plaza, con toda su influencia económica, dijeron, no nos quitan ese cochinero de ahí, o no construimos, ¿verdad? Entonces tuvieron a bien construirles 2 áreas de, ¿qué será? 25 metros de largo por 8 de ancho o 9. Sí.
con pilotes de esos de vigas de acero, piso de concreto, palapa, unas bateas de concreto para exhibir los pescados ahí con el hielo, en fin. Y les dijeron que esas dos construcciones costaron 15 millones de pesos. ¡Guau! ¿Sí? Cuando, yo no sé, pero si te puedes gastar 1 millón, es porque le pagaste muy bien a los que la construyeron, 15 millones. Pues es porque, mira, por una parte tienen suerte para conseguir, pues, ofertas para sus propiedades. Yo lo entiendo también, y en otra no tienen suerte para proveedores que les puedan construir 3 ladrillos en 100 pesos. Fíjate, Lilia, ya nos vamos a un corte, ¿no? Para que no nos gane ahora sí que no nos gane el corte. Sí, pero ¿qué tal que creo que antes tienes algo para el Día del Niño, ¿no? Así es, mira, es un espectáculo, mira, son 10 pases dobles para el miércoles 30 de abril, Día del Niño. Estos se entregarán en las instalaciones de aquí de Radio 620, en Durango 341, en la Colonia Roma. El lugar es el Auditorio Nacional. Es un show donde se llama Show Pacoyo. El show enseñará conceptos simples y claros de lo que se logra transmitir en diferentes valores de gran importancia: la sociabilidad, la amistad, la diversión en grupo y algunos conceptos más profundos como los sentimientos. Esto que representa al niño que todos llevamos dentro y que nos gustaría ser. Esto lo detalló Carlos Luer, quien es el responsable del show. El espectáculo dura 90 minutos, narra aventuras de Pacoyo y en su faceta de superhéroe, y que ayuda a sus amigos en apuros e incluso a los que no lo están, para terminar la gran fiesta de Pulpo y su concurso de baile. Oye, Pacoyo, ¿no nos podrá rescatar a todos? Ay, sí, ¿verdad? Yo creo que ni Pacoyo. 10 pases dobles. Hablen por favor aquí a 55 54 4620 6620 y 966. Ya saben, y ahí ustedes tendrán esos 10 pases dobles. Mensajes. Radio 620. Radio 620 presenta su nueva serie de discos compactos. La música que llegó para quedarse. 100 selecciones musicales, reunidas en 5 CDs de colección con lo más selecto del catálogo de oro de esta emisora. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. La música que llegó para quedarse. Una colección con el sello distintivo de Radio 620. Los senadores de la República aprobamos la reforma política, la cual fortalece a las Procuradurías de Justicia para que se persigan los delitos con mayor eficacia y los mexicanos vivamos más seguros. Ahora estamos trabajando, analizando puntos de vista y escuchando a los expertos para concretar las leyes que garantizan que esta reforma se aplique y sus beneficios sean una realidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Si sufres desesperación, no estás solo. En Neuróticos Anónimos AC, deseamos ayudarte. 0155 5512 3774 y 5512 4383. Nuestro objetivo es encontrar una vida feliz. Somos una asociación no lucrativa. www.neuróticos-anónimos.org.mx. 30 de abril, Día del Niño. Desde Radio 620, deseamos muchas felicidades a todos los niños de México. XENK, transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Teléfono en cabina 5553-4620.
5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you. Pues fíjate tú qué días tan difíciles por toda esta carga de información de realidades, más que de información, o de información basada en realidades, que resulta aplastante, Víctor, ¿eh? Sí, sí es cierto. ¿Oh? Aplastante. Se acerca una señora para decirnos lo del agua, que sus niños están llenos de ronchas, de grano. Eso sí, la emborrachaduría con el servicio cervecero, enorme. Sí, allá donde hay más precisamente cantinas, en los jardines de Francia. Sí. Sí, hay más cantinas que escuelas, ¿no? Eso es una cuestión que es brutal. Y lo que tú comentas es Campeche, y es uno de los estados donde debería haber pues gran desarrollo, hay empleo por Pemex, pero Campeche parece ser que la maldición de Campeche es Pemex. Sí, así es, pero no de los Mourinho, por ejemplo. Son dueños de las principales franquicias. Bueno, pues la presidenta KFC, municipal, que tú comentabas, ¿no? Ana Marta Escalante que es hermana de María de los Ángeles, la viuda de Juan Camilo, que pues, dices, oye, ¿cómo es posible que ¿cuál es la congruencia ideológica donde puedes cambiar de partido como si fueran calzones, ¿no? Sí, hombre. Pero en fin. Pero sí. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque resulta que hay una empresa de Estados Unidos, allá en Texas, que quiere 20,000 millones de barriles de crudo, fíjate. 20,000 millones de barriles. ¿Sabes qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Mira, tienen enormes cavernas por donde están haciendo su gran reserva petrolera. Ellos están guardando petróleo y lo están comprando en el mundo porque saben perfectamente que el petróleo se va a acabar muy pronto. Estoy hablando del año 2025, máximo 2030. México tiene reservas probadas hasta el 2025. ¿Qué significa esto? De que podemos estar exportando petróleo de aquí hasta el 2025. Pero todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo, absolutamente todo, tiene algo de petróleo. Lo que estamos viendo, todo lo que veas de plástico es un derivado del petróleo. Las computadoras, las pantallas de plasma, las pantallas de tu computadora, los teléfonos celulares, en fin, todo lo que veas con un poquito de tecnología está hecho con petróleo. Mucha ropa, la ropa que mucha gente usa y sobre todo porque es barata, gran cantidad de poliéster, etcétera, es un derivado del petróleo. Y por si fuera poco, los alimentos, gran parte de los alimentos es otro derivado del petróleo porque vienen con aditamentos, colorantes, etcétera, etcétera, que son derivados del petróleo. Cuando se termine... pero además donde transportas todo, utilizas el petróleo. Claro, pero cuando se termine el petróleo, ¿qué va a pasar en el planeta? Estamos hablando del planeta. O sea, con la cultura. Cuando teníamos toda esa riqueza marítima, sí, de especies con y sin escamas, cuando Campeche era el reino de los camarones, los famosos camarones chiquitos de champotón para el cóctel, pero los camarones gigantes, el cangrejo, el pulpo, pues adiós Nicanor, ¿eh? Claro. De ese tamaño ha sido el daño ambiental provocado por Pemex. Por el petróleo. Y nos van a costar varias generaciones para que volvamos a recuperar un poquito, si no es que ya algunas de las especies ya están en peligro de extinción. Fíjate lo que tú estás diciendo, a todo esto van dos cosas. Una, la cultura que hoy vemos, que tenemos los seres humanos hoy en día, está basada en el petróleo. Gran parte de la vida, más del 40-45% de nuestra vida, nuestro entorno está basado en el petróleo. El petróleo no lo acabamos, ¿por qué? Porque no lo acabamos porque dejamos que el gobierno lo haya terminado de esa manera, porque en lugar de generar una empresa que fuera rentable para todo el país, porque cuando me dicen que el petróleo es mío es una falsedad, porque yo no tengo un solo peso en mi bolsa derivado del petróleo. Ha sido de mi esfuerzo, no de Pemex, de mi esfuerzo. Dos,
El resto del pueblo, el pueblo de México, no ha recibido nada de Pemex. Absolutamente. No, eso es falso. Eso es falso. Te voy a decir por qué, Víctor. Simplemente si vemos que el presupuesto federal está totalmente petrolizado, sí. Bueno, no hay una obra, no hay una calle cuya base para su construcción no tenga un porcentaje del dinero generado por Pemex. Es cierto, sí, pero ¿sabes algo? Eso no es, estoy hablándote de, eso es un recurso fiscal, es el recurso que viene, pero que no, al final de cuentas, dices, oye, son obras que hace el gobierno, las hace el gobierno, las tiene que hacer, ¿por qué? Porque si no se les levanta aquí, pero ¿sabes para qué se va gran parte de ese presupuesto? Para la burocracia, para mantenerse en el poder, porque la burocracia genera votos, y ellos se mantienen y tienen raíces profundas en el poder, en base a esos votos. Es lo único por lo que luchan por el petróleo. Ahora, está bien, yo lo único que yo veo al final de cuentas que Pemex, lo que necesitamos convertir a Pemex es una empresa eficiente, sin corrupción. Eso ya no lo vamos a ver, ¿eh? Pues no sé, fíjate, ojalá yo quisiera verlo. ¿Por qué? Porque dicen, vamos a dejar un país que sea, pues, no sé, que sea sin corrupción, limpio, adorable, bonito para las próximas generaciones. Yo lo quiero para mí, no para las próximas generaciones. ¿Tú Vamos crees a para ahorita, que eso va a ser posible cuando vemos que es el quítate tú para que me ponga yo? Ese es el problema. Cuando quiebran Oceanografía porque su deuda rebasa los $1,000 millones, 1,800 millones de dólares también. Ahí está la clave de todo, Oceanografía, lo que estás diciendo. No es el fraude que le hicieron a Banamex, sino es porque, hazte un lado, ¿para qué? Porque van a llegar ahora mis cuates al negocio. Claro. Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque sexenalmente, y lo hemos visto en todos los gobiernos, en el gobierno federal, en los gobiernos de los estados, todos partidos, llega un nuevo gobernante y empieza a generar su nueva casta de empresarios ultramillonarios que viven del presupuesto. Así. Bueno, los del Consejo Coordinador Empresarial Campechano sí. Lo comentaron abiertamente. Qué bueno que estén surgiendo todos estos fraudes en las empresas y que se pongan a revisar, y habría dos cosas que exigir. Que devuelvan el dinero, y dos, que también se investiguen las empresas extranjeras. Porque claro. ¿Por qué nada más las nacionales? Y esa pregunta, bueno, pues la dejamos mientras nos vamos al corte, ¿te parece, Víctor? Me parece excelente. Radio 620. Porque usted lo pidió, Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de 3 discos compactos titulada La colección de oro de la música que llegó para quedarse. Volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Violentamente, así trataba a mi pareja. Quise cambiar y ahora ya no hay violencia en mi vida. Y es que desde chiquitos aprendemos a ser agresivos. Es que muy hombres, ¿no? Antes a mi papá le tenía miedo, pero ya no. ¿Contra la violencia? Actúa. Cambia. Denuncia. Todas y todos podemos acabar con la violencia hacia las mujeres. Instituto Nacional de las Mujeres. Igualdad, ni más ni menos. Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you. Y bueno, tristemente a esta corrupción tendremos que agregarle otra. La de los 10,300 millones de pesos que, según este señor de apellido Tame, Miguel Tame, sí, director de Pemex Refinación, del que han dado cuenta tú y Paco, quien por cierto sigue vacacionando, pues es lo que significa el robo
la ordeña de ductos de gasolinas. Y dice este señor Tame, fíjate, que desafortunadamente pudiera haber gente de la empresa involucrada en este tema, pero esto tendrá que seguir siendo demostrado por los operativos que se hacen en materia de inteligencia, porque hacer una perforación clandestina requiere de conocimiento fundamental en el manejo de presiones y de soldadura. Dice que estos 10.300 millones pues fueron nada más en el 2013 y son 13,000 barriles diarios robados, fíjate tú, y resulta que apenas se dan cuenta. ¿Qué es esto? Bueno, ¿a quién le venden esa gasolina robada? ¿En qué gasolinera se surte? ¿Qué es para el narcotráfico? ¿Para quién es? Fíjate que todo este asunto de la gasolina robada, porque se hacen mensos por todos, mira. Por una parte, Pemex se hace menso. Bueno, no se acaban de dar cuenta, esto lo tienen ya documentado hace mucho tiempo. Le costó la chamba. ¿A quién? No, a Gertz Manero. Pues sí. Gertz Manero, justo cuando ya tenía todo el mapa, te lo digo porque lo llevaron ahí a la radio. Ahí fueron a explicarnos cómo estaba lo del robo, en dónde estaban, y que lo corren. Sí. Todo está ya hecho, o sea, saben perfectamente cómo se lo roban, quiénes son, porque mira, como tú dices, son gente especializada, saben perfectamente cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque no yo voy a llegar, yo voy con mi taladro y le pongo voy a hacerle un hoyo a uno de los ductos de Pemex, ¿y sabes qué hago? Pues genera una explosión del tamaño del mundo, pues, o sea, esto es muy claro de que hay gente que está trabajando dentro de Pemex, y es trabajadores de Pemex, técnicos especializados, que son los que entraron para sacar y estar robando la gasolina. Es un negocio tan grande, fíjate, pero que él le hace tanto daño a esa paraestatal, de que hay un sistema de monitoreo de todos los ductos petroleros a través de vía satélite. Hay un tipo de apellido que era Rafael Beberido, el que tenía el control de esto que le llaman escala en Petróleos Mexicanos, y quizá parte de la gente del auditorio, alguna persona del auditorio nos puede quizá explicar qué es la famosa escala. Se dedica a hacer el monitoreo. Le dejaron a la Universidad Autónoma de Nuevo León la organización de esta escala. El costo, fíjate cómo es, de 30 millones de pesos controlarlo, más 1 millón de pesos mensuales que costaba el monitoreo. Estamos hablando de 31 millones de pesos en la primera inversión y 1 millón de pesos, o sea, de $1 millón al año al final de cuentas. Estamos hablando de pérdidas de miles de millones de dólares al año por 1 millón. Entonces aquí lo único que yo puedo entender es de que aquí hay un pillo dentro de Pemex, o varios más bien, una mafia, y otra mafia que está afuera, que es la que está usufructuando, que está distribuyendo. Muchos de los gasolineros en este país compran la gasolina a estos tipos, a estas pipas, que muchas pipas llegan hasta con el logotipo de Petróleos Mexicanos. O sea, estamos hablando de auténticas mafias, pero pues claro, se hacen mensos en la PGR, se hacen mensos en Pemex, se hacen mensos en el gobierno federal, se hacen mensos en los gobiernos estatales, porque conocen perfectamente dónde y cómo llegan los gobiernos municipales, en dónde se distribuye este tipo de gasolina. Bueno, hay un robo importante de turbocina en el país. Dicen, no, es para el crimen organizado. No, son para los pequeños aeropuertos, que no nada más se lo venden a los criminales organizados, se los venden a los helicópteros y a los aviones privados. O sea, estamos hablando de mafias que están todas pegadas como lapas a Petróleos Mexicanos. ¿Por qué? Porque les conviene políticamente a algunos, o porque tienen sociedad estos políticos con delincuentes que se roban ese patrimonio que tenemos en México. Ahora, dicen, pero es porque, mira, son tantos kilómetros de redes que hay que controlar. Mira, ¿sabes algo? En todas partes del mundo, en Arabia Saudita, que es uno de los países que yo diría, bueno, es un solo dueño, hay un dueño nada más que es el del país, completito, controla las petroleras, y todos viven con un nivel extraordinario. Estamos hablando de que pobres que sean miserables no los hay, porque es tan noble el señor feudal, el príncipe saudita, que es el que distribuye esa riqueza. ¿Sabes qué es lo que hay? Un control total. No se pueden robar ni un litro de gasolina, ni un litro de aceite,
No hay quien llegue ahí y se robe, por ejemplo, la marca de aceite local, como pasó con este asunto de Bardal y Mexluf, en donde el dueño, el que fue una vez dueño del equipo Guadalajara, sí, hombre, se robó la marca. Y después, fíjate que son de las cosas que tengo yo atorado en el pescuezo, valga la expresión así. ¿Cómo es posible que este hombre haya manejado con Pemex en la época de Layú, que era el director general de Pemex en aquella época, manejó una sociedad, vamos a 50 y 50%. Ah, muy bien, pero no tengo dinero. Ah, no te preocupes, Pemex te va a prestar dinero. La sociedad era de 100 millones de dólares, perdón. Entonces Pemex le pone 50 suyos, y los otros 50 de este hombre, pues también los pone Pemex, o sea, puso 100 millones de dólares, puso Pemex. Ah, pero ¿sabes qué? No tengo yo la fábrica para hacer los lubricantes. Ah, no te preocupes, nosotros tenemos las fábricas, tenemos las ollas para hacer los lubricantes, los químicos, lo hacemos aquí. Ah, pues qué buena onda. Ah, pero tampoco sabes que tengo la marca. Me gusta Mesluc, Mexicana de Lubricantes. Ah, pues entonces vamos a hacer con Mexicana de Lubricantes, vamos a ver quién la tiene. No, pues tiene Bardal. Ah, pues róbensela, quítensela y díganle, si no quiere entregarnos la marca, nosotros le vamos a quitar la posibilidad de que venda sus aceites en las gasolinerías. Bueno, hoy tenemos un boquete. Estamos hablando de casi 20 años, casi 30 años de que ocurrió esto. Estamos hablando de un boquete de más de 15,000 millones de dólares, porque hablamos de miles de millones de dólares. Ándale. 40,000 millones. Millones de dólares que tenemos que pagar todos, oye. Sí, pero si yo no, vamos, para nada tuve que ver en ese asunto de Mexluf. Como mexicano, yo lo que quiero es que todas las obras, como tú dices, Lilia, sí, muchas obras se hicieron con recursos petroleros, sí, pero podíamos haber hecho muchísimo más. Podíamos haber tenido una infraestructura brutal que nos merecemos como pagaran impuestos. Si la Bolsa Mexicana de Valores pagara impuestos. Es un monedero, mira, te voy a decir que la pague, para mí que la pague, ¿no? Pero ¿sabes qué? Sigue siendo un monedero, nada más para que paguen, porque tiene que ser justo que todos paguemos impuestos. Pero es un monedero, es una miseria. Y ahí se va, al final, ¿no? Coahuila, van sobre Coahuila, Sí. Y pues, sí, es cierto. Se preguntan de hacer todo lo que planean en ese estado, pues van a terminar con el agua. Y luego. Mira, ¿sabes cuál es el problema que hay? Y luego. Cuando del otro lado de la frontera, estamos hablando, hay un lugarcito chiquito, un pueblito chiquito, no recuerdo ahorita el nombre, pero el pueblo chiquito, que le dice la Nueva Saudi Arabia. Hace 10 años tenía únicamente 50 habitantes, hoy tiene 5,000. Del otro lado, estamos hablando de Texas. ¿Qué es lo que están haciendo del otro lado de Texas? Hicieron un pozo, y es el efecto popote, pero no es un efecto popote donde llega y el petróleo está ya en el lado de Estados Unidos, no es cierto. El petróleo está del lado de México y precisamente en Coahuila. Ese efecto popote es un sistema donde inyectas agua o inyectas gas y sacas petróleo. Es el famoso gas shale. Todo esto que estamos hablando de miles de millones de dólares. Ellos ya llevan 10 años explotando esa zona. Los mexicanos todavía estamos debatiéndonos a ver cómo sacar el petróleo de las entrañas. Mientras aquellos se los están robando, los gringos ya se están llevando grandes cantidades de petróleo. Eso nada más en la frontera entre Coahuila, Nuevo León y Chihuahua, con Texas. Pero en el otro lado, en el Golfo de México, está pasando lo mismo. En la época de Bush autorizó a las empresas petroleras norteamericanas sacar el petróleo de la misma manera. Entonces ya cuando nosotros lleguemos ya no vamos a tener petróleo. Nada. ¿Por qué? Porque esto es un asunto que está orquestado. Este es ahora sí, como diría el clásico, es un complot. ¿Es un complot para qué? Para que se queden con el petróleo y que nos sigan viendo la cara de todos, porque los que están muy bien informados son los gentes de Pemex, los políticos que están dentro del asunto de las negociaciones sobre las reformas energéticas. La reforma energética, más que estar hablándonos sobre la posesión del petróleo, ¿sabes qué debe estar? Sobre la transparencia en el manejo presupuestal del petróleo. Bueno, ¿sabes quién está detrás de esto? Rogelio Montemayor. Así es, aquel, el del Pemex Gate. Y tiene allá un grupo, Clúster Minero y Petrolero de Coahuila, cierto. Una paraestatal, cuando ya Geokinetics, una transnacional estadounidense,
Pues esos ya están perforando, hombre. Sí, ya lo tienen. O sea, mira, el asunto es de que la naturaleza no tiene fronteras. La naturaleza no entiende de congresos. ¿Perdón? Es que esto es un ecocidio, dice Rodolfo Garza, quien fue el director estatal de ecología precisamente con Rogelio Montemayor. Pues claro, lo que están buscando, no sabes qué es, mira, nos generan una gran cantidad de miedo. Mejor de una vez, vamos a ver, todos son terrenos tan áridos, de veras que ya no hay posibilidad de hacer muchas cosas en esos terrenos. Bueno, ¿sabes qué? Entonces saquen petróleo. Pero ¿sabes algo? De que necesitamos cuentas claras, porque de Pemex no hemos tenido cuentas claras desde que Lázaro Cárdenas lo nacionalizó. Se van a contaminar todos los mantos ahí, los pocos que hay. Pues sí. Bueno, fíjate, la situación ha llegado a tal extremo que yo creo que Cuarón, el señor al que le dieron el Oscar, pues no debe saber gran cosa de petróleo. Pero tiene sentido común, ¿eh? Tiene sentido común. Y se dio un agarrón ahí porque acusó a Peña Nieto pues, de estar vendiendo México. Y dice que en 70 años, pues la empresa estatal ha aportado más de la mitad del presupuesto federal. Lo que yo te comentaba, con eso se han construido carreteras, colegios y hospitales. Y que ahora que el aporte del petróleo no va a ir directamente de Pemex a las arcas, él plantea y se pregunta cómo van a cubrir ese presupuesto. ¿Cómo le van a hacer? Él dice, yo no soy ningún opositor, yo solamente pregunto y quisiera. ¿Respuestas? Y compromisos. Oye, ¿nos vamos al corte? Sí, vamos. Radio 620. Nuestros aprendizajes son visuales, auditivos o de sensaciones. Las personas que son auditivas aprenden escuchando y hablando en voz alta, piensan en palabras, se fijan en la música, se distraen fácilmente con cualquier ruido y les gusta leer en voz alta. Con esta música estimulamos las zonas auditivas de nuestro cerebro para asegurar este aprendizaje auditivo con éxito y excelencia. ¡Felicidades! El Paquete. Aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones de la doctora en Filosofía y Educación, graduada en la Universidad Fordham de Nueva York, Luz María Ibarra. Incluye 3 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Cambia tu vida cambiando tus pensamientos. Y para lograrlo ponemos a tu disposición discos de autosuperación musical. Donde sea que estés, con solo poner play, estarás generando cambios positivos en tu vida. Libera el estrés, eleva tu autoestima, aumenta tu creatividad y concentración. Ven y conoce los temas que tenemos para ti. Estamos en Durango 341, Colonia Roma. La oportunidad que estabas esperando. Visa de trabajo para Estados Unidos. Trabajo, transporte y hotel por solo $1,000. ¿Escuchaste bien? Visa de trabajo para Estados Unidos. Trabajo, transporte y hotel por solo $1,000. Ven hoy mismo a la... ¿Te lo pintan re bonito? Puede ser mentira. Llama al 01800-841-2020. Estamos para orientarte. No te dejes engañar. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Pamela es un cuento? Claro, hijo. Hubo una vez una casta de caballeros muy valientes que deslumbraban por su heroísmo, sus armaduras azulgrana. ¿Como Xavi del Barça? Sí, como los del Barça. Iniesta, Piqué, Messi. Leer te hace grande. Diviértete leyendo. 20 minutos al día. Sí, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Radio 620. I've got you under my skin. Yo creo, Víctor, que salvo tu mejor opinión, pues este tema es sumamente importante. Claro. Porque es una de las reformas estructurales de Peña Nieto más fuertes, porque, tal y como lo dijimos desde el principio, la reforma energética, su principal pretensión, o parte de ella, era legalizar todo lo que ya habían hecho. Todas las violaciones que ya se habían cometido a la ley. Bueno, pues de una vez hacer una reforma que dejara todo legalito y vamos arrancándonos con nuestras propias empresas, con nuestros empresarios, con nuestros millonarios, con nuestra nueva generación de
ejemplares para el mundo entero. Y para ello, bueno, pues también está esta reforma laboral, en donde estos trabajadores de las empresas petroleras nos dicen, bueno, pues nos contratan una semana sí, 2 semanas no, etcétera. De esa manera, ¿cómo puedes generar antigüedad? ¿Cómo puedes generar ya nada? Y además, bueno, aquí la complicidad de Romero del Champ es tan amplia, tan abierta, que bueno, pues ahí está el porqué de su protección, ¿verdad? De que ni de chiste es uno de los hombres más ricos se considera. A consecuencia del petróleo. No te creas que son más ricos a los exdirectores de Pemex, ¿eh? Pues, sí son más ricos los otros, pero no es una competencia de ver quién es más rico. ¿Quién sabe? Porque cuando aquí los ves, son todos. Dices, no es posible que un trabajador oficinista que le hace de líder del sindicato de Pemex sea inmensamente rico, de miles de millones de dólares, que si le revisaran sus cuentas, por ejemplo, Hacienda lo metía a la cárcel, obviamente, ¿no? Pero si le revisan sus cuentas Forbes, definitivamente es uno de los hombres más ricos del mundo. Y fíjate que yo tengo una visión sobre el asunto de Pemex, sobre la privatización o privatización de Pemex. Lo que a mí me interesa más... ¿Qué te parece, Víctor, si seguimos con ese tema mañana y ahorita le damos entrada a nuestras llamadas? Oye, ok, mira, van las llamadas. Ángel Cervantes dice, Lidia, ¿por qué no entrevistas al rector de la Universidad del Carmen, el doctor José Antonio Ruz, para tener una explicación y visión de la industria petrolera confrontada con la experiencia de las visitas de Lilia Arellano a esta zona, y que le agradecemos por el tema de sonografía, ojalá y lo pudieras hacer? Sí, claro, ya están las entrevistas, están para el programa de televisión y estarán al aire este mismo viernes y sábado. Es más, el sábado es la del rector, el viernes es con el Consejo Coordinador Empresarial allá en Carmen, y ustedes pueden verla el viernes a las 10 de la noche en vivo, el sábado a las 9 de la mañana también en vivo, a través de liliarellano.com, que es la página en donde quedan grabados. Pero también están en YouTube para que las consulten posteriormente, y también en las repeticiones del canal que aparecen en esa misma página. Ahí está ya la entrevista con el rector, con los directores de las diferentes facultades de la universidad, y el viernes con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Carmen. Sensacional. Señora Acevedo de Iztapalapa, los condominios ya pueden prorratear el consumo general o áreas comunes de luz entre todos los departamentos, pagando su propio recibo, un solo recibo en las áreas comunes. Irma Pagaza, ahora que Lidia habla de Campeche, hace muchos años Pedro Ojeda Paulleda junto con su hija un hijo de Miguel de la Madrid, hicieron negociazos sacando camarón utilizando los barcos de Campeche. Posteriormente los barcos los dejaron ahí botados y destruidos. Jorge Luis Sánchez, de Tlatelolco, el gobierno desapareció todas las cooperativas pesqueras y camaroneras que existían en el litoral mexicano, tanto en el Pacífico como en el Golfo de México, y los encargados de hacerlo fue la Secretaría de Trabajo y Hacienda, para permitir el saqueo indiscriminado de los barcos factoría japoneses, noruegos y actualmente chinos. Pues sí, todo con su respectiva comisión. Claro, porque sabes que ahí está metido desde la Secretaría de Marina, está también metida la Secretaría de Agricultura, bueno, en fin. Manuel Munguía, como un acto de justicia al efecto Ponzanelli y responsabilidad de Javier Lozano Alarcón, Emilio Gamboa Patrón, Malifá Beltrones, lo bueno sería meter a la cárcel a 1.2 millones de mexicanos traidores, comenzando por los mandatarios neoliberales, los últimos 6 sexenios, 121 senadores, 31 gobernadores, un regente, bueno, ¿quién va a cerrar la puerta? Rubén Puin Pinto dice, señora Lilia, cuando usted fue de vacaciones había muchos problemas en nuestro país, no se preocupe, seguimos igual. No, pues eso es lo que preocupa. María Infante, qué bueno que regresaron, los extrañamos mucho, le recuerdo a doña Lilia que el 30 de abril es mi cumpleaños y así que la voy a llamar. Claro que sí, desde ahorita felicidades, todos los días para usted, doña Mari, son de felicidad completa, de nuestros deseos de que esté usted muy sana y muy bien. Sí, y pues está también Patricia Quintana Tlaxcala, dice, no nada más en Campeche, en todo el país está sufriéndose la pobreza. Aquí en Tlaxcala también existe demasiada pobreza, excepto los de cuello blanco. Eso sí, la primera dama en el Vaticano y sus hijos, felicidades por el programa. Y Fernando Méndez, señora Lilia, usted asistió a la cadena humana contra la reforma de comunicaciones, ¿qué opina de ello? Escuchó el mensaje de Javier Correa. Y rápidamente, las personas que se llevaron ya
precisamente estos boletos para el show de Pacoyo. Obsequio de aquí 10 pases dobles el próximo 30 de abril, miércoles. Ricardo Daniel Cruz, Raúl Rustrian, Leticia Sánchez Gutiérrez, Josefina Cruz, Andrea Fonseca, Omar Roca, Isabel Nava, Gloria Santiago, Elena Huerta y Isabel Espinosa. Y creo que ya nos vamos, Lilia. Ya nos vamos. Y bueno, pues nada más para decirles que a partir de la muerte de Gabriel García Márquez, pues resulta que todos se hicieron cultos y poetas, ¿verdad? Sí, todo el mundo pues leyó. Imagínate cuando se muera Juan Gabriel, ay, nanita. Nos vamos, Víctor. ¿Nos vamos? Sí, ya nos vamos, precisamente. Mira, le agradecemos mucho al auditorio que ha estado con nosotros. Y en la sala de producción estuvo Saúl Peña y Norberto Bautista. En los controles, Juan Carlos Pineda. En el soporte técnico, ingeniero Gilberto García. Asistentes de producción, Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Y con la información de la agencia Al Momento. Yo soy Víctor Sánchez Baños. Les deseo lo mejor de lo mejor. Muy buen provecho de Cecilia Lilia Arellano. Hasta mañana. Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y sus invitados. Esto fue Estado de los Estados. Lo esperamos en la próxima emisión, aquí en 620 AM. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Ya estamos de nuevo aquí con su programa Estado de los Estados a través de Radio 620 de la cadena nacional Raza, en donde, bueno, pues allá en la cabina está mi compañero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lilia? Soy Víctor Sánchez Baños, los saludo con mucho afecto. Usted sabe que mi nombre es Lilia Arellano y que también le saludo con mucho afecto y muy descansaditos, ¿verdad, Víctor? Pues cómo no, ya después de Semana Santa y Semana de Pascua, ¿cómo no vamos a estar descansados? Y regresamos a lo mismo, ¿eh? Sí, con sorpresas que yo ya no sé si son sorpresas o solamente es la secuencia de las sorpresas que nos llevamos, ¿verdad? Fíjate que estuve en Campeche. Estuve allá 2 días completos, uno en Carmen y otro en Campeche. No te puedes imaginar, y yo no sé si podría describirlo para nuestro auditorio, la miseria y la pobreza que existe en Carmen. Sí. Es verdaderamente lacerante. A 10, 12 metros de la orilla del mar están ubicadas colonias con casuchas de paredes y techo de lámina de cartón, que ya podrán ustedes imaginarse el infierno que representa estar allá adentro con temperaturas con un grado máximo de humedad y que alcanzan los 38 40 grados. La pobreza de esa gente es verdaderamente inconcebible. No solamente... Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien conduce y sus invitados. Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. Radio 620. I've got you.
usted un doctorado en un lugar en donde no hay una producción petrolera importante como la que se genera aquí mismo en esta ciudad. Pero ¿sabes qué es lo que hace Francia? No produce petróleo, ni una gota de petróleo, pero sí sabes qué le da. Un factor, un valor agregado a través de una empresa que se llama Total Fina o Total, que es la empresa petrolera del sector petroquímico. En eso, ¿sabes qué? Nos lleva una ventaja, pero ¿sabes cuál es la desventaja que hay? Que a mí me parece totalmente aberrante, es de que en México, ¿dónde vas a poner en práctica esos conocimientos si nosotros lo único que estamos haciendo es vender petróleo? O sea, la gran estupidez de este país es esto. Refinerías. Sí, las refinerías no las construimos, ya las tenemos hechas unas porquerías, por cierto, llenas de corrupción, como lo hemos mencionado mucho en tu programa, Lilia. Corrupción y más corrupción. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? De que si queremos invertir en una petrolera, en una empresa petroquímica, la podemos comprar en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos venden una incluso hasta 950 millones de dólares. Una empresa petroquímica que se dedica a hacer desde diáfanos, estamos pasando por las gasolinas, por diésel, etcétera, y nos queda de alguna manera más barato comprar esa petroquímica y traerlo en barco a México y vender el petróleo, que vender la gasolina, que comprar la gasolina en Estados Unidos para que después nos estén restregando en la cara de que hay un subsidio que estamos pagando que nos están regalando el gobierno a través de recursos fiscales. Hay un subsidio a la gasolina, la cual es una total e inenarrable mentira y demostrado con números. Claro, porque además ya estamos arriba en un 17% de la gasolina, del precio de la gasolina en Estados Unidos, ¿eh? Sí. Ahora, lo que sí se ha caído es el ingreso fiscal. O sea, nosotros tenemos que estar manteniendo esta gran, enorme aparato burocrático que tienen los gobiernos, no nada más el gobierno federal, sino todos los gobiernos en este país. Lo que necesitas para que ya de una vez desde el Congreso inicies una campaña para que le generen a Pemex un impuesto y les regrese parte de esa riqueza. Que el impuesto sea, como tú dices, Lidia, el 0.001%, y ¿sabes qué? Vas a generar enorme riqueza, pero que no se vaya el dinero a las arcas para que lo saquen los políticos, le dije. No, pero es lo que fíjate que esto corresponde, Víctor, a una estrategia mucho más perversa, ¿eh? Sí. Pero muchísimo más perversa. Porque uno de los programas fue en la universidad, en el auditorio de la universidad. Y bueno, estaban contentos y bueno, orgullosísimos de que salía de esa casa de estudios la primera generación de ingenieros petroleros. Después de 34 años de que se inició el boom petrolero, ahí mismo en Campeche fue un detonante brutal. 34 años le llevó sacar la primera generación de ingenieros petroleros. ¿No te parece que es una vergüenza? Pero voy más allá. Resulta que el director de esta carrera, que es petróleo y química, resulta que es un maestro con muy buena dicción, con buena apariencia, que le pregunto cuál es su experiencia en el ramo petrolero, si ha trabajado para algunas empresas. Nunca. O sea, no sabe nada de la práctica petrolera, pero presume un doctorado en Francia, en Lafayette. Y yo les pregunto, oiga, disculpen mi ignorancia, pero ¿Francia es una potencia petrolera? Que yo sepa, no. Es una potencia importadora de combustible. Entonces, ¿de qué le sirve a usted para el país en general? Un país rico en minas, en petróleo, en litorales, en tantas cosas con las que nos dotó la madre naturaleza, sino en una ciudad en donde se habla de fraudes, de contratos por cientos, por miles de millones de dólares, y tener a un porcentaje de la población alto en esas condiciones de vida es un absurdo, algo que yo creo que no imaginó ni Kafka, caray. Y les venden el agua, Víctor, entre 800 y 1,300 pesos la pipa, cuando es gente que no gana eso en 15 días de trabajo. Así es. Es una siembra de delincuencia, de lastre para el país, inadmisible.
¿Y sabes cuáles son los nombres de esas colonias para acabarnos de restregar limón en la herida? De puro político. Una se llama la Nueva Venecia y la otra Jardines de Francia. No me digas. Imagínate tú lo que es eso. Fíjate que lo que estás diciendo es muy doloroso porque es precisamente una de las zonas que tiene una enorme riqueza, que cuando menos debía regresar o retornar a ese pueblo Campeche la riqueza petrolera. O sea, pero mira, con que les regresaran el 1%, hombre. Sí, claro, pero ¿sabes cuál es el problema de todo esto? Es la corrupción de sus mismos gobernantes. Mira, sí. Alguna ocasión yo platicaba con un senador campechano, no me acuerdo ahorita el nombre porque lo tenía en un programa de televisión azteca y le dije, bueno, a ver, ustedes son, por cierto era del PAN, porque los del PAN, los del PRI o del PRD son lo mismo, ¿no? ¿Qué será, Lavalle? No me acuerdo, creo que es Lavalle. La cuestión es que le pregunté, bueno, ¿qué es lo que